Bienvenidos a este foro desde la redacción del diario La Prensa de todos los viernes. El día de hoy tenemos como invitado al doctor José Trojardi, economista y exdirector de PDVSA, cuando la industria petrolera venezolana era la segunda industria más grande e importante del mundo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Ana, encantado nuevamente de poder conversar sobre temas que a veces nos preocupan a todos. Sí, con usted, bueno, queremos conversar cómo está la situación petrolera del país, específicamente cómo están las refinerías, pero también la situación económica. Pero yo debo comenzar, doctor, pulsando un poco su opinión sobre lo que ha pasado desde el fin de semana en Venezuela, una noticia que llama la atención porque es el propio gobierno el que la anuncia y es un desfalco en PDVSA por 3.000 millones de dólares. Hasta el momento que estamos grabando este foro han sido detenidas unas 6 personas, entre ellos el Superintendente Nacional de Criptoactivos, 2 jueces, un alcalde, un diputado de la Asamblea Nacional del PSUV, y esto provocó también la renuncia del ministro de Petróleo Tarek El Aissami. Yo le pregunto, ¿cómo califica usted esta operación del gobierno? ¿Realmente se puede creer que se está limpiando de la corrupción a PDVSA? Bueno, mire, pareciera que más bien han descubierto un gran acto más de corrupción dentro de PDVSA. ¿Se están limpiando? No lo sé. Pero como se trata de un tema que está evolucionando muy rápidamente y hay muchas cosas todavía por descubrir, yo preferiría no profundizar en ese tema porque creo que lo que uno pueda decir hoy, dentro de 3 días a lo mejor ya ha cambiado, ya ha variado, ¿no? Es una situación gravísima, y tendremos que esperar a ver cómo evoluciona. Sí, pero le quiero preguntar, por ejemplo, por Tarek El Aissami, sale este ministro de la cartera de petróleo, un hombre que estuvo al frente de este ministerio desde el año 2020 y que también fue vicepresidente del partido. Uno creía que era una persona intocable. ¿Qué lectura le puede dar a esta salida? ¿Y qué importancia pudo tener Tarek El Aissami dentro de PDVSA? Mire, pareciera que desde hace ya casi 20 años todos los presidentes de PDVSA salen con las tablas en la cabeza. Todos han anunciado al llegar que va a haber un gran aumento de la producción petrolera, no se materializa ese aumento, todos parecieran decir que la producción va a pasar de 2, 3 millones de barriles diarios, pero la gran realidad es que PDVSA está bastante dañada. Esa PDVSA, que como dijiste antes, llegó a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo, solo superada por Saudi Aramco, por allá a finales de la década de 1990, 1998, ha debido estar hoy en día produciendo no menos de 6 millones de barriles diarios. Si se hubiese cumplido con la apertura petrolera que en aquel momento estaba en marcha, ya estaban firmados los contratos, comprometidos los recursos, en pleno proceso de inversiones, y pues de haberse cumplido deberíamos estar produciendo cerca de 6 millones de barriles diarios. Y las cifras de la OPEP nos indican que estamos más bien produciendo en el orden de 700.000 barriles por día. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, primero todos sabemos que despidieron hacia el año 2002-2003 al 50% del personal de PDVSA. Por cierto, prácticamente la totalidad del personal capacitado. Despidieron 20.000 personas que en promedio tenían 15 años trabajando para la industria, de manera que acumulaban 300.000 años de experiencia y conocimiento en ese sector. Pero también eran quienes manejaban aquella empresa, no solo con conocimientos, sino también con controles. Pero desaparecida esa estructura, otras personas llegaron a ocupar esos puestos que no traían ni los conocimientos ni probablemente tampoco la misma visión. De allí en adelante pasaron por PDVSA inmensas cantidades de recursos, inimaginables en cero, y lo que ha debido ocurrir es el país ha debido por esos recursos experimentar una inmensa transformación también. Pero no ha ocurrido eso.
lo que estamos viendo es que en los últimos 6, 7 años el Producto Interno Bruto de Venezuela, o sea, el tamaño de la economía ha disminuido en casi un 80%, que caímos en la mayor hiperinflación del mundo, que han cerrado sus puertas el 70 o 80% de las industrias que existían en el país, que 7.200.000 venezolanos han tenido que irse a buscar un futuro en otras latitudes, que las refinerías no funcionan y que hay una inmensa escasez de gasolina. Es decir, la lista de males es muy grande. El empobrecimiento de Venezuela ha sido brutal, a pesar de que han sido momentos que hemos debido tener los ingresos más altos y deberíamos estar atravesando por un boom. Algo, por lo tanto, está mal dentro de esa empresa. Y esto es una muestra más de lo que ha ocurrido. Probablemente no la mayor. Se habla de 3.000 millones de dólares que faltan. Bueno, en el pasado deben haber faltado muchísimas mayores cantidades que eso. Pero cuando uno aborda estos temas, probablemente los debe abordar con el conocimiento completo de los hechos, antes de lanzar aceleraciones que pudieran implicar otras cosas. Y yo prefiero abstenerme de lanzar ese tipo de acusaciones sin conocer a fondo qué es lo que está pasando. Sí, hablan de que fue un desfalco por dinero que se iba a pagar en criptomonedas para evadir las sanciones. Eso de por sí ya es un hecho de corrupción, le pregunto. Si es un defalco, es un hecho de corrupción. Okay. Es un Eh, defalco de corrupción. El tema de las criptomonedas es que es más difícil seguirle la pista. En criptomonedas es perfectamente factible porque las operaciones están todas en el blockchain, son difíciles de ver, pero lo que es prácticamente imposible es conocer de quién es la titularidad, quién es el que movió los fondos. Se sabe que los fondos movieron, se sabe las vías que tomaron, no se sabe la titularidad de los que lo hicieron, y tratándose de criptomonedas es muy difícil ubicarla, porque allí se puede trabajar en un ambiente con seudónimos, con claves falsas, con llaves que no son. Hay miles de maneras. Entonces, ahí es donde está ahí es donde está el problema. Doctor Toro Hardy, mire, esta no es la primera vez que el gobierno anuncia, como usted lo dijo al principio, una operación para atacar la corrupción dentro de PDVSA. Hoy está encarcelado Eulogio del Pino, que también fue ministro de Petróleo. Murió en la cárcel un presidente de PDVSA, un ministro también del gobierno, el señor Nelson Martínez, y a Rafael Ramírez han pedido su extradición desde donde está. ¿Eso ha sido suficiente para combatir la corrupción en PDVSA o son solo pases de factura? No, yo creo que no. Yo creo que hay muchísimos pases de factura. La gran realidad es que PDVSA destruyó la estructura interna que tenía para poder impedir la corrupción. En el pasado siempre oíamos que si las colitas de PDVSA, recuerdan, en las campañas anteriores, que si los casos de corrupción, nunca presentaron una sola evidencia de que haya habido las fulanas colitas de PDVSA. Después de todas las acusaciones que hicieron, nunca lograron probar ninguna. Yo no dudo que las haya habido, pero no pudieron nunca ellos demostrar ninguna. ¿Por qué? Porque en PDVSA había mecanismos de control sumamente estrictos. Allí todo estaba manejado y esa estructura de control desapareció. Entonces, cuando se maneja tanto dinero sin que haya mecanismos de control, es fácil que se presenten situaciones como estas. Mm. Y ahora, bueno, economista, pasemos a analizar un poco cómo está la situación. Ya me hablaba que el país está produciendo, según el último reporte de la OPEP, cerca de 700.000 barriles diarios, 704.000 barriles diarios. ¿De qué vale tener las reservas petroleras más grandes del mundo si PDVSA cada vez produce menos? Bueno, en primer lugar, no es verdad que tengamos las reservas petroleras más grandes del mundo. Esos son modificaciones de escritorio que se hicieron sin cumplir con las técnicas usuales para poder llegar a esa conclusión. Pero aún así tenemos inmensas reservas de petróleo, tenemos más petróleo que tienen todos los demás países de la América Latina juntos. De manera que tenemos muchísimo petróleo. ¿De qué vale tener ese petróleo si cada vez producimos menos?
no vale de nada. Lo único que vale es para mostrar la inmensa frustración y el mal manejo que ha venido ocurriendo con una industria que fue capaz de transformar a Venezuela. Mira, cuando la industria realmente empieza a actuar en Venezuela fue hasta 1920. Para ese momento la economía venezolana era muy parecida a la época de la colonia. En los años siguientes, el país experimentó unas transformaciones impresionantes. Pasamos durante 60 años a ser la economía de más rápido crecimiento en el mundo. Fuimos ejemplo en el mundo de alfabetización, de combate al paludismo, electrificamos el país, se construyeron placas, acueductos, infinidad de escuelas, liceos, universidades, puertos, aeropuertos, las mayores represas del mundo. Impresionante lo que logró Venezuela. Y eso se estaba haciendo, creando una moneda sumamente sólida. El bolívar fue durante todo ese tiempo la moneda más sólida del mundo. Junto con el franco suizo, el bolívar venezolano eran las monedas más sólidas del mundo. Mucho más que el dólar, por cierto. Entonces, hoy en día, y además no conocíamos el término inflación, era mínima la inflación en Venezuela. Por eso es difícil entender que hayamos caído en esta hiperinflación brutal durante varios años. Es difícil entender la devaluación de nuestra moneda, a la cual ya le han quitado 14 ceros en los últimos 10 años. Es difícil entender que en julio del año pasado un dólar estaba, que era 5,60 bolívares, y hoy en día ya se acerca a los 25 bolívares, a pesar de que ya antes le habían quitado 14 ceros. Es difícil, es muy difícil entender la destrucción masiva a que ha sido sometida Venezuela. Y parte de esa destrucción masiva, por supuesto, tiene una responsabilidad clara en quienes manejaron la industria petrolera. La industria petrolera era la que aportaba los recursos con los cuales funcionaba el país. Era la mayor industria de Venezuela. Hoy en día, la industria petrolera es probablemente en alto grado responsable de que padezcamos un país con hiperinflación. Porque en lugar de que el petróleo esté aportando recursos, el petróleo lo que necesita la industria petrolera es ser auxiliada por el Banco Central de Venezuela para poder mantenerse en pie. En consecuencia, el Banco Central emite inmensas cantidades de recursos monetarios para mantener a PDVSA, y esos recursos monetarios excesivos son los responsables de que hayamos padecido la mayor hiperinflación del mundo. Le decía que hoy también se mantiene una política de los dólares que pueda producir PDVSA, lo están inyectando a las mesas de cambio para mantener un dólar artificialmente estable. Claro, fíjense lo que pasa. Como todos sabemos, hubo en los años anteriores, el gobierno de Caracas aplicó un control de cambio sumamente estricto. Pero hace ya un par de años para acá, o tres casi, no recuerdo, había una escasez enorme, no se conseguía nada en los supermercados, los estantes estaban vacíos, la inflación era inmensa. Y el gobierno tomó una decisión que fue, vamos a flexibilizar el control de cambio. Llamó a los empresarios y les dijo, importen lo que ustedes quieran. Es más, les quitamos los aranceles. Eso sí, la condición es que utilicen sus propios dólares. Y gracias a eso vimos cómo se llenaron los automercados, aparecieron bodegones, el sector comercio experimentó un boom increíble en la economía venezolana en esos años. Pero para que eso funcionara como medida antiinflacionaria, el dólar tenía que estar bajo. Y para que el dólar estuviese bajo, el Banco Central estaba aportando una gran cantidad de sus reservas internacionales para que el dólar estuviese bajo, porque ese era a la vez, servía para llenar los anaqueles y además para controlar la inflación. Y eso funcionó por esa vía bastante bien. Todos hemos sido testigos de la cantidad de bodegones que aparecieron, de esta especie de burbuja económica que llegó el año pasado a Venezuela, al sector comercial a crecer de manera importante. Pero ¿qué pasó ahora? Que el Banco Central de Venezuela ya no tiene reservas internacionales suficientes para poder intervenir en el mercado y mantener el dólar bajo. Y como no lo ha podido hacer suficientemente, el dólar se dispara y pasa de 5,60 a 5,70 a casi 25. Por supuesto, la inflación también se dispara, porque ahora esos mismos productos importados salen muchísimo más caros para los venezolanos, y estamos dando marcha atrás. En los últimos 2 o 3 meses se ha presentado una contracción importante en la economía venezolana, de por lo menos 30 a 35% en el consumo.
Y las expectativas de crecimiento del PIB, que el Banco Central llegó a decir que el año pasado había sido el 17% del crecimiento del PIB, cosa que tampoco creo que fuese cierta, pues en este momento las expectativas pasan a ser de cero crecimiento. De manera que, o crecimiento negativo, de manera que no son con medidas artificiales como se pueden resolver los temas económicos y sociales del país. Yo diría que lo primero que tendría que hacer un gobierno es atraer inversiones, atraer grandes inversiones. Y le explico por qué. En Venezuela se nos está presentando un problema sumamente delicado. Al no tener el Banco Central suficientes reservas internacionales para mantener el dólar bajo, se está disparando la devaluación. La devaluación está alimentando la inflación y la inflación está retroalimentando la devaluación. Entonces se está formando un círculo vicioso de más devaluación, más inflación, mucho más devaluación, mucho más inflación. Y si nosotros anualizamos la cifra de inflación correspondiente al mes de febrero, ya volvimos a caer en la hiperinflación. Y en un ambiente de hiperinflación no hay crecimiento posible. ¿Qué es lo único que puede romper ese círculo vicioso? Un flujo fuerte de inversiones. Eso es lo que habría que hacer. Y el único problema que impide que haya un flujo fuerte de inversiones es que no hay seguridad jurídica. De manera que tendríamos que devolverle la seguridad jurídica a la economía del país, devolverle la institucionalidad para que pueda haber seguridad jurídica. Y entonces, en vez de un círculo virtuoso de empobrecimiento, el país podría entrar en un círculo vicioso de enriquecimiento. O sea, más inflación, más empleo, más consumo, más necesidades de inversiones para satisfacer los bienes adicionales que requiere la sociedad y por eso las sociedades entran en un círculo virtuoso de crecimiento. Tenemos todas las posibilidades en Venezuela para lograrlo, todas. Pareciera que el único problema que tenemos que resolver es el de la seguridad jurídica y el de la institucionalidad. Y todo lo demás, incluyendo las inversiones, empezarían a llegar casi automáticamente. Y eso pasa, economista, por un acuerdo político, por elecciones libres, porque pasa el tema de tener seguridad jurídica y recobrar la institucionalidad. Claro, eso pasa por seguridad jurídica, eso pasa, como le están diciendo, vayan a la mesa de negociaciones, siéntense allá en México, acuerden unas elecciones creíbles, con supervisión internacional, negocien los contratos, todo lo que significa seguridad jurídica. Venezuela tiene un mecanismo en el cual, si hubiese seguridad jurídica, podríamos rápidamente salir de la crisis. Porque fíjate, tenemos enormes deudas. La sola PDVSA, por cumplimiento de contrato, ha sido demandado en todas las instancias. Ha perdido arbitrajes internacionales cuantiosos, algunos tan grandes como el de ConocoPhillips, que son 10.000 millones de dólares, ExxonMobil, 3.500 millones de dólares, Cristalex, 3.000 millones de dólares, y así sucesivamente. Ustedes saben lo que yo creo que habría que hacer: llamar a esos señores y sentarnos en la mesa con ellos y decirles, miren, ustedes necesitan nuestro petróleo y nosotros necesitamos sus inversiones. Vamos a sentarnos a negociar deudas por inversiones, de manera que esos recursos puedan empezar a ingresar al país y revitalizar esta economía. Nuestra industria petrolera está muy dañada, pero hay que reconstruir. Casi siempre es más fácil reparar que arrancar de cero. Nuestros servicios públicos están en el suelo. Casi siempre es más fácil repararlos que empezar de cero. Nuestras industrias, más del 70% tienen las puertas cerradas, pero están allí las instalaciones y las infraestructuras. Vamos a reactivarlas, es más fácil que arrancar de cero. Y entonces podríamos devolverle una vitalidad importante a esta economía que esencialmente a todos beneficiaría. Pero eso pasa, tal como tú lo dijiste, por un acuerdo político, donde haya elecciones creíbles, donde haya seguridad jurídica e institucionalidad, donde haya una justicia en la cual se pueda creer, unos tribunales que funcionen, y donde haya respeto a la propiedad privada y respeto a los contratos que se firman. Ahora, economista, para lograr ese acuerdo también con todas las petroleras a las que se le debe en este país, eh,
¿qué papel pueden jugar las sanciones de Estados Unidos? Que desde el año pasado pues viene habiendo una flexibilización. En tema más concreto está la licencia que le permitieron a Chevron por 6 meses de explotación y comercialización del crudo que le debe Venezuela. Bueno, que yo diría que el balón está en nuestra cancha. La economía venezolana fue destruida mucho antes de que se empezasen a aplicar las sanciones que afectan al Estado. Bueno, si los motivos que causaron esas sanciones se resuelven, automáticamente desaparecen también las sanciones. Lo que no puede Venezuela es decirle, quíteme las sanciones a mí y yo no hago nada. No, es una suerte de dando y dando. Yo cumplo con los requisitos que la comunidad internacional quiere, necesita para restablecer la seguridad y ellos levantan las sanciones. Eso es lo que es la negociación. Tiene que haber cumplimiento de las dos partes. Hasta el momento no es eso lo que hemos visto. Y bueno, ¿en cuánto ha podido aumentar la producción Chevron en Venezuela? Miren, Chevron estaba en una posición muy particular. Era la única de esas transnacionales petroleras que no se había ido a Venezuela. Tenía sus oficinas, tenía su personal, tenía todo y estaba lista para arrancar. Hay un gran número de pozos petroleros que estaban cerrados. Estaban cerrados precisamente por la dificultad de producir ese petróleo, pero también porque muchos pozos petroleros habían sido vandalizados. Les robaron balancines, guayas, equipos y tal. Eso era una inversión relativamente fácil poner a producir. ¿Qué es lo que dice Chevron? Bueno, con la flexibilización de la sanción me permiten poner a producir esos pozos y Chevron ha aumentado quizás unos 90.000 barriles diarios la producción. Todavía podría aumentar un monto equivalente, pero aquí en adelante tiene que empezar a hacer inversiones. Y ahí es donde está. Mientras Venezuela no cumpla con lo que ofreció, el resto de la flexibilización de esas sanciones está en veremos. Esas sanciones, esa licencia es por 6 meses y se revisa mes a mes. Ellos pudieron levantar en 90.000 barriles diarios en producción casi sin invertir, pero de aquí en adelante tienen que empezar a invertir. Y si no, esa famosa licencia está supeditada a que Venezuela cumple y Venezuela no cumple, probablemente a ellos les será difícil hacer esas inversiones adicionales. Hay economistas que dicen que si la licencia de Chevron no se extiende, Venezuela podría cerrar este año en recesión, como usted también lo planteó, porque bueno, el país entró en hiperinflación nuevamente. ¿Eso es posible? Este país sigue siendo sumamente dependiente del petróleo. No quiero aclarar esto. No es que el país haya entrado en recesión. Ok. Si la inflación correspondiente al mes de febrero fuese la misma en el resto del año, o sea, se anualiza, caeríamos en hiperinflación. Mm, Eso es lo que todavía no hemos caído, pero vamos ok. hacia allá. Perdona Eh, que te interrumpa. sí, bueno, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, ya tenemos una inflación anualizada muy cercana al 500%. Ya hablamos de hiperinflación. Entonces, hay algunos econométrica desde enero, dice que entramos en hiperinflación, que no hay cifras oficiales como tal, pero podríamos estar en un escenario de recesión económica nuevamente, sobre todo si Claro. no se extiende esa licencia de Chevron. No es solo por esa licencia de Chevron, es porque el repunte, la burbuja, el repunte que pudimos notar el año pasado, pues por cierto, después que una economía ha caído en un 80% a lo largo de los años, tener un repunte de bueno, entre 10 y 15% no es nada. Es como si alguien que pesaba 100 kilos perdió 80 kilos y de repente subió 2 kilos. Bueno, eso es lo que le pasó a Venezuela. Ahora, podemos entrar en, claro, el crecimiento, las previsiones que yo estoy viendo de expansión del Producto Interno Bruto en este momento pueden ser de 0 hacia abajo, es decir, volver a caer en una contracción de la economía. ¿Por qué?
porque las economías no se pueden basar nada más que en una burbuja económica con crecimiento en un solo sector, el sector comercio. Los demás sectores no han crecido de manera importante, es el sector comercio el que creció. Y si el crecimiento del sector comercio se debía a una tasa estable, a un dólar estable, y el dólar deja de ser estable, pues el sector comercio también se va a ir abajo. Ya se está presentando una contracción del consumo importante en Venezuela, de no menos del 30% en el último mes. Eso lo podemos ver, los automercados están vendiendo menos, todo el mundo está en este momento vendiendo menos. De manera que corremos el riesgo de acercarnos otra vez a una contracción del Producto Interno Bruto. Pero inducida. Venezuela no tiene ninguna razón por la cual estar pasando por esta tragedia. Basta con que tomemos algunas medidas de acuerdo político, como las que mencionamos antes, para que el país vuelva a empezar a crecer. Y bueno, cuando usted habla de inducida, le tengo que preguntar, el hecho de que el gobierno no quiera aumentar el salario mínimo y de que tenga un sector público protestando desde enero, eso también es inducido, porque ellos han lavado las manos diciendo que por las sanciones no pueden pagar las nóminas del Estado. Claro, mira, es inducido porque algunas medidas del gobierno provocaron la crisis económica y la crisis económica tiene como consecuencia esto. Si el gobierno hubiese continuado con la apertura petrolera que estaba prevista hace 20 años, el país no estaría pasando por ninguno de estos problemas. Si el gobierno no hubiese aplicado unos controles de cambio férreos, el país no estuviese pasando por ninguno de estos problemas. Si el país no hubiese, si hubiese respetado la seguridad jurídica, nada de esto estuviese ocurriendo. Pero el país empezó a expropiar empresas, empezó a incumplir arbitrajes internacionales, dejó de pagar la deuda, dejó de pagar todo. Eso fue lo que conduce a la contracción de la economía. Y en medio de ese ambiente de contracción, el gobierno también se queda sin recursos. Y como el gobierno se queda sin recursos, tampoco puede pagar los sueldos. En fin, esa es la razón. Por eso digo inducida. En una economía normal, manejada como se maneja en base a los conocimientos de la ciencia económica, esto en un país como Venezuela no debería haber ocurrido. Mm. Me queda muy Ocurrió porque desde una revolución a un país que lo que hizo fue desmontar la economía. Economista, me quedan muy pocas preguntas y le quiero preguntar también por, bueno, ¿qué expectativas hay con las petroleras Eni y Repsol? ¿Cree que este año puedan lograr también una licencia para extraer o comercializar crudo venezolano? Ojalá, ojalá. Pero a mí más que puedan venir a comprar crudo venezolano, me interesa que vengan a invertir en Venezuela. Mire, lo único que es capaz de sacar al país de esta crisis son los flujos de inversión. El que en un momento determinado se vendan más barriles aprovechando una capacidad cerrada de producción, eso podrá resolver algunos problemas de flujo de caja del gobierno. Pero el problema de crecimiento de la economía no se resuelve si no hay inversiones. Si no tomamos las medidas adecuadas para atraer esos flujos de inversiones, no vamos a resolver el problema económico. Mire, ¿y cómo cataloga usted esta política que ha tenido el gobierno? Hace unos días Maduro anunció un convenio con Petrovietnam eh, para traer inversión. Y bueno, se habla abiertamente de el manejo, el control que puede tener Irán en el Palito o en Cardón. Eh, este tipo de políticas, ¿qué es? ¿La entrega de PDVSA? Bueno, yo no sé muy bien qué es este tipo de política. Yo lo que sé es que por esa vía el flujo de inversiones siempre será muy pequeño. Nosotros estamos, mira, para poder reactivar la industria petrolera, hemos estimado que se necesitarían 25.000 billones de dólares por año, repito, durante los próximos 8 años, para poder intentar regresar a lo que producíamos hace 20 años. De esas cantidades, al menos la mitad son flujos, gastos operativos que provienen de la propia operación, pero la otra mitad son inversiones frescas
Es un flujo de inversiones tan grande que no es Irán el que lo va a poder aportar. Si Irán quiere ser un inversionista más y cumple con los requisitos legales de Venezuela, magnífico, quien sea, pero ellos no están en condiciones, ellos están en una crisis muy seria como la nuestra. Necesitamos flujos de inversiones muy fuertes. Ese es el tema. Mira, al petróleo le queda una vida útil relativamente corta, de algunas décadas, antes de ser reemplazado por otros agentes de energía menos contaminantes. Sin embargo, la guerra en este momento de Rusia con Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, demostró que esos otros agentes de energía no estaban listos y que el mundo todavía va a necesitar petróleo. En este momento, Venezuela debería estar atravesando por el mayor boom económico de toda su historia, porque al faltar el petróleo ruso hay un hueco en el mercado de varios millones de barriles. Y esos millones de barriles, tal como ocurrió en el pasado, hoy los debería estar aportando Venezuela en cada una de las enormes crisis petroleras del siglo XX, empezando por la Segunda Guerra Mundial, donde Venezuela aportó más del 60% del petróleo que utilizaban los aliados para ganar. Y repito algunas crisis, cuando la nacionalización del canal de Suez por parte de Nasser, cuando Muammar Gaddafi, el Roca al rey en Libia, cuando la guerra de los 6 días entre Israel y las naciones árabes, cuando la guerra del Yom Kippur, cuando la caída del Shah de Irán, en todos esos grandes conflictos, Venezuela tuvo dos características. La primera, se declaró neutral siempre. Nunca tomamos partido en favor de ninguna de las partes en conflicto. Y la segunda fue, siempre estuvimos dispuestos a aumentar la producción petrolera. Eso hizo que Venezuela fuese percibido como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable de los mercados internacionales. Y todo el mundo quería venir a Venezuela. Bueno, en este momento hay una crisis de graves proporciones en los mercados energéticos. Y el mundo voltea la mirada hacia Venezuela, como lo hizo siempre en el pasado. Pero en esta ocasión, por primera vez, tomamos partido a favor de una de las partes, de Rusia. Y en segundo lugar, no estamos tomando las medidas adecuadas para poder aumentar la producción petrolera. En consecuencia, estamos desperdiciando una de las mayores oportunidades que en la historia hubiera podido tener Venezuela. Doctor, mire, en el estado Lara hemos vivido también una especie de burbuja, pero de escasez de combustible. ¿Cómo está la producción en las refinerías del país? Porque acá son kilométricas las colas por combustible, por diésel, por gasolina. Es un dolor de cabeza desde hace unos 15 días aproximadamente. ¿Cuál es la situación? Porque volvimos a caer en esto. Bueno, porque las refinerías no están trabajando un porcentaje muy pequeño de su capacidad y con periódica frecuencia tienen problemas que los obligan a paradas. Eh, Venezuela tiene una gran experiencia en materia. Bueno, Venezuela fue propietaria de 22 refinerías en el mundo, 8 en Europa, 8 en los Estados Unidos, 6 en Venezuela, 2 en el Caribe. Teníamos una experiencia inmensa y además tenemos una experiencia inmensa en la refinación del tipo de crudo que nosotros producimos, que son crudos pesados y ácidos de mala calidad. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, nuestras refinerías están hechas un desastre y periódicamente se paran y no producen gasolina, pero para poder producir gasolina veníamos importando nafta y condensado de Irán para combinarla con los crudos extrapesados que producimos en Venezuela y poder tener así una dieta para las refinerías. Cuando deja de llegar esas naftas, se paran las refinerías. Y además se dice que le van a entregar el contrato de mantenimiento, de reparación de las refinerías de allá, del complejo refinador de Paraguaná, a Irán. Bueno, Irán fue un gran refinador. Irán fue un enorme refinador, pero ellos conocen muy bien la tecnología para refinar su propio petróleo, que es el champaña de los petróleos del mundo. Es un crudo sin azufre, muy ligero, de magnífica calidad. Pero ellos no tienen ninguna experiencia para operar nuestras refinerías, que son todo lo contrario, requieren de enormes procesos de conversión profunda, de craqueo catalítico. Y son refinerías muy especializadas, hay muy pocas en el mundo. Y por cierto, para repararlas no es que los repuestos se compren, repuestos tapa amarilla que se compran en cualquier ferretería, hay que recurrir al propio fabricante. ¿Qué es lo que ellos vienen haciendo?
Bueno, lo que ellos han venido es canibalizando otras de nuestras propias refinerías para medio para pelear algunas y siempre tienen problemas. Y volvemos siempre a lo mismo. Esto es una crisis inducida. Nada de esto ha debido pasar si no hubieran despedido a los 22.000 trabajadores de PDVSA. Doctor, bueno, y finalmente, la última pregunta tiene que ver con una propuesta en esta onda de elecciones primarias que han hecho los candidatos. Hay una candidata, María Corina, que habla de que si ella ganara las elecciones, privatizaría PDVSA. ¿Esa es la solución? ¿Privatizar PDVSA? Bueno, a ver, PDVSA, ¿de qué hablamos a la hora de privatizar PDVSA? Porque PDVSA está destruida. Yo de lo que estoy hablando es que para reactivar la inversión petrolera en Venezuela hay que destinar 25.000 millones de dólares al año. Y evidentemente, por los próximos 8 años, y evidentemente el Estado venezolano que está quebrado no está en condiciones de aportar ese dinero. En consecuencia, si queremos reactivar la industria petrolera, vamos a requerir de inversión privada. Si eso es a lo que se refiere María Corina, bueno, tiene razón, vamos a requerir de la inversión privada. Mm. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, se llegan a acuerdos, se llegan a acuerdos. Puede perfectamente ser, vamos a convenir en tales mecanismos y el Estado venezolano, es tal como se hizo con la apertura petrolera. En la apertura petrolera estábamos absorbiendo inversiones privadas. Eso no implicó nacionalizar nada, estábamos simplemente reconociendo que necesitábamos inversión privada. Bueno, en este momento, más que nunca, necesitamos enormes cantidades de inversión privada y el Estado no las tiene. O dejamos el petróleo para siempre en el subsuelo o aceptamos que las inversiones privadas vengan de la mano con Venezuela a reactivar la industria. Si eso se llama privatización, claro que lo vamos a necesitar. Ahora, si eso tiene otros mecanismos que se pueden hacer sin recurrir a un nombre que resulta antipático, bueno, igualmente sirve. Bueno, doctor Toro Hardy, muchas gracias por acompañarnos en este foro de todos los viernes y por su análisis y tiempo. A la orden siempre. Y a las personas que se conectaron con nosotros en nuestro canal de YouTube, le agradecemos. Será hasta una próxima entrega.